Buenas tardes, queridos contertulios. Bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Hoy es un sillón especial. Primero porque tiene dos partes, y realmente esas dos partes son distintas entre sí, a tal punto que el que quiere puede escucharlo como dos sillones separados. Tienen aquí en la caja de descripción del vídeo, tienen los tiempos de la primera parte y de la segunda. ¿Por qué lo pongo todo junto? Si son dos vídeos que en realidad están separados. Bueno, lo pongo los dos juntos porque YouTube no me permite publicar los dos y promocionarme los dos en la misma semana. Y desde mi punto de vista, los dos contienen cosas que me interesan transmitir y hay en mi cabecita loca algún tipo de relación entre uno y el otro. Seguramente más adelante los separaré, pero de momento tenemos un vídeo largo que trata dos temas distintos. ¿Cuáles son esos dos temas? Bueno, en el primer vídeo veremos una muy pequeña, planeante, historia de la exégesis de la Biblia. Y va a haber un aspecto que nos va a articular con el segundo vídeo, que sí ya es específicamente de textos de los que leeremos en la Semana Santa, que son los 4 cánticos del siervo sufriente de Isaías. Antes de comenzar, quiero recomendarles que revisen la caja de descripción del vídeo porque están los vínculos a vídeos de años anteriores con temas muy importantes, creo yo, para meterse de lleno en las lecturas de Semana Santa. Hay un vídeo sobre la Pasión en general, hay un vídeo sobre la Pasión según San Marcos que leeremos este domingo, y hay un vídeo sobre la Pasión según San Juan que leeremos como siempre el Viernes Santo. Y ahora vamos sí con el primero de los vídeos, es decir, el vídeo que trata de la pequeña historia de la exégesis bíblica. Miren, la verdad es que me parece muy importante que los cristianos, los que leemos la Biblia, seamos conscientes de que siempre la leemos en una época y en un estadio del estudio bíblico. Ninguno de nosotros ni parte de cero, ni puede rehacer por sí mismo toda la historia de la exégesis. La Biblia, así como la conocemos nosotros, más o menos se constituye en época de Jesús. No quiere decir que antes no existían los libros bíblicos, por supuesto que sí, pero así, concebirla como un canon, como una organización de textos, eso es parte del espíritu de la época en el judaísmo y también en la fe cristiana, de la época de Jesús. Si ustedes se fijan, en el Nuevo Testamento nunca se habla de la Sagrada Escritura, se dice la ley y los profetas, porque es el modo como ellos concebían los libros, como especie de dos bloques, ¿no? El más fuerte, la ley, y los profetas que interpretaban todo eso, ¿no? Bueno, más o menos en el siglo I se constituye la idea de un canon bíblico, es decir, de una organización de los textos. A esa noción llegaron, yo les diría que simultáneamente el judaísmo, que constituye lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, y la fe cristiana, que más o menos a mediados del siglo II tiene su primer organización canónica de los textos del Nuevo Testamento. Bueno, la Biblia ahí ya es vista y es percibida como enteramente palabra de Dios. Y así entramos de lleno en la época patrística, que es la primera época de interpretación bíblica. Los padres de la Iglesia sentaron las bases de la interpretación bíblica. Pero ¿cuál es su principio de interpretación? ¿Cómo miran la Biblia? Yo les diría que para los padres de la Iglesia, la Biblia es como un acordeón cerrado, así, está todo concentrado. La Biblia entera, en cada uno de sus momentos, en cada una de sus partes, habla la palabra de Dios. La metáfora fundamental para comprenderla es que en la Biblia habla el mismo Dios. La noción de dictado de la Biblia es una noción que hoy la hemos abandonado, afortunadamente, porque la Biblia no es un dictado de Dios, pero proviene de este universo mental, ¿no? De la idea de que toda la Biblia, en cualquiera de sus partes, la tome donde la tome, allí habló Dios. Claro, no es que eran insensibles a que en la Biblia había muchas barbaridades, que Dios no podía haber aparecido masacrando niños amalecitas, ¿no? Entonces elaboraron sí algunas nociones muy sutiles, por ejemplo, San Juan Crisóstomo habla de
la condescendencia de Dios, es decir, Dios es el mismo que está expresado en ese versículo, está Dios, pero condesciende, podríamos decir así, con la bestialidad de los hombres, ¿eh? Se muestra a la altura de esa humanidad, ¿eh? Bueno, una noción muy profunda, la sigue usando el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, ¿no? Pero ven que tienen que recurrir a una especie de criterio para poder separar algo que en su mentalidad va todo junto, es decir, en cada punto está todo entero Dios. Razonan cosas incluso que a nosotros hoy no nos parecen correctas, ¿no? Por ejemplo, la ficción del libro de Jonás, que es tragado por la ballena, está 3 días, bueno, eso lo hemos visto en cuentos folclóricos, es decir, es una ficción, es una metáfora, es un símbolo, es algo incluso hasta muy gracioso, porque forma parte de un libro que tiene su humor, ¿no? Como es el libro de Jonás. Pero claro, para San Agustín, por ejemplo, si Jonás no estuvo 3 días en la ballena, entonces Cristo no ha resucitado, porque si esto no es verdad, eso no es verdad. Bueno, eso es un modo de verlo que para nosotros hoy nos puede resultar hasta ingenuo, ¿no? Pero bueno, forma parte de el Dios que habla tan literalmente en cada punto que no puedo abrir el bandoneón, ¿eh? Tengo que dejarlo ahí cerrado. Bueno, podríamos decir que la Biblia es una comunicación directa para los padres, ¿eh? De allí pasamos, ya siglo VI, va acabando la época patrística y vamos entrando en las construcciones teológicas, primero no muy grandes, pero van avanzando y vamos llegando a la gran época teológica, es decir, en donde el pensamiento del hombre con toda su filosofía avanza por sobre ese universo que le viene de la palabra de Dios y hace los grandes sistemas teológicos. Realmente en el medioevo no hay un desarrollo de la exégesis bíblica. Están ocupados en otra cosa, están ocupados en el sistema teológico. No hay desarrollo de la exégesis bíblica. Por supuesto, hay algunas personalidades que destacan en el medioevo, pero son obras episódicas, no son el centro. ¿Qué es la Biblia para los teólogos medievales? Una usina de argumentos teológicos. Un cajón en donde voy y busco, como hacen los valencianos cuando salen en falla a tirar cohetes, tienen un cajoncito aquí y empiezan a tirar y van andando y van tirando. Bueno, eso es la Biblia para el hombre medieval, para el teólogo medieval, ¿no? Una caja en donde tiene argumentos teológicos. Fíjense que precisamente en esta época es cuando la Biblia se divide en capítulos, porque claro, había que citar pequeñas unidades. No todavía en versículos, eso es posterior. Pero había que citar pequeñas unidades y no era cómodo decir en el libro de Isaías, no, en el libro de Isaías 20, en el libro de Isaías 30. Entonces van separando la Biblia, pero toda es en el mismo nivel de argumentación. Eso hace... Fíjense, ¿no? Esto va unido también a que la Biblia no se conoce en sus lenguas originales, se lee toda en latín, no se tiene conciencia de que pueda haber diferencias entre los textos según si están en griego, si están en latín, que haya distintas formas de entender un texto según su idioma. Todo eso queda como tapado, no se ve, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, del medioevo es la lectura del nombre de Dios, Yahvé, yo soy el que soy, es lectura filosófica, entienden el ser a partir del ser en Aristóteles, y entonces yo soy el que soy es una definición metafísica, y todo lo que contiene ese título, que lo hemos visto en algún sillón bíblico, todo lo que contiene queda como tapadito, usina de argumentos teológicos. Llega el Renacimiento, y llega precedido de un movimiento fundamental, que además es de aquí de España, que es todo este movimiento cultural de la Escuela de Traductores de Toledo, con el rey Alfonso X el Sabio, una de las figuras intelectuales más brillantes de toda Europa, siglo XIII, llega, digamos, lo que es el idioma a la reflexión. Entonces, en la Escuela de Traductores de Toledo se intercambia árabe, hebreo,
Se fijan los textos hebreos, los sabios judíos fijan su propio texto del Antiguo Testamento, del Tanaj, para ellos, ¿no? Para nosotros el Antiguo Testamento lo fijan en la versión que llamamos masorética, o sea, los sabios de la tradición van poniendo por escrito, puntuando, interpretando. Bueno, todo eso ocurre, podríamos decir, en el prerrenacimiento, y ya en el Renacimiento decididamente, claro, nosotros conocemos el Renacimiento por la pintura, la escultura, la arquitectura, pero el Renacimiento tuvo una gran importancia lingüística. En él se fijan las gramáticas del griego, del hebreo, del latín también, aunque había más conciencia gramatical, pero se fijan, se hacen los grandes diccionarios de hebreo y de griego, que siguen siendo la base para nosotros ahora, Y algo muy importante, se empieza a tomar conciencia de los manuscritos, es decir, nace en el Renacimiento, ya existía como intento, existe desde la antigüedad, pero nace la conciencia de la crítica textual, es decir, que es necesario confrontar manuscritos y ver cuál es el mejor, o si tenemos alguno que sea el mejor. Bueno, pueden ver mi vídeo sobre crítica textual, que tengo uno ahí dedicado al tema de crítica en general, y hay una de las partes que es crítica textual. Bueno, esto en el Renacimiento, siglos XIII es el prerrenacimiento, XIV, XV, XVI, ya estamos plenamente instalados en el Renacimiento lingüístico. Y la figura señera es Erasmo de Rotterdam, el gran sabio de los manuscritos bíblicos, y de la fijación de nuestro texto del Nuevo Testamento. Lo que usamos, muy transformado por el estudio posterior, pero sigue siendo la base, lo que él fijó. Y los diccionarios que usamos siguen siendo básicamente los que se elaboraron en esa época. Bueno, muy bien. Hasta aquí llegamos a que la Biblia, por fin, es leída en sus idiomas originales. ¿Pero qué se descubre con eso? Pues se descubre algo muy importante, que resulta que se empieza a abrir el acordeón, Se empieza a abrir el acordeón y empiezan a sonar los textos de maneras distintas, según si es Isaías, según si es Jeremías, según si es Mateo o Marcos, y empiezan a percibirse las diferencias. Fíjense, cuando una persona, por ejemplo, no está acostumbrada al arte, mira un cuadro y le suena igual al otro, pero resulta que cuando ya se acostumbra empieza a percibir las diferencias. Y dice, sí, este es de otra escuela, este pinta distinto, este hace el trazo así, este hace el trazo así. Entonces, una palabra de Dios que resulta que era acordeón cerrado única, empieza a verse como una palabra que se iriza en distintas formas. Y así llegamos, a través de etapas, llegamos al siglo XIX, en el cual se descubre eso que para nosotros es fundamental. La Biblia es una obra literaria. La Biblia tiene procedimientos de los mismos que tienen todas las obras literarias. Tiene metáforas, símbolos, ficción, realidad, crónica, poesía, prosa, toda clase de recursos, porque la Biblia es una obra literaria complejísima. Así la ve el siglo XIX y así la estudia. Con un vicio muy grande, ¿no?, desarrollado en ese mismo siglo XIX. El vicio de dividir al infinito. Entonces, cualquier cosa que sonaba un poquitito discordante, no, Mateo pone esta palabrita aquí, pero en la otra no usa esa misma palabrita, es otra fuente. Y es otra fuente y es otro autor, y entonces empezó a atomizar la comprensión de los textos a partir de fuentes y cada subfuentes, y terminan analizando una palabra de un versículo es de tal época y otra palabra del mismo versículo es de tal otra época. Bueno, eso ya es un vicio, pero bueno, sí, se podía estudiar así, ahí se estudiaba de hecho así. Desde luego que más allá de esos resultados, podríamos decir, del vicio de dividir el texto, han aportado algo grandioso.
y que es la comprensión de que los textos metidos en su época, en su idioma, en la forma de hablar de su autor, resulta que dicen muchísimo más que lo que podría ser una grajea teológica, un mensaje. Por eso a mí me gusta, y lo repito siempre, la Biblia no tiene mensaje, la Biblia es su mensaje. Y eso yo creo que es un resultado de la historia de la exégesis. La Biblia no tiene nada que tengamos que sacar y quedarnos y por lo tanto tirar la Biblia. La Biblia es eso que continuamente está hablando y además lo está haciendo de maneras nuevas. Bueno, y con esto terminamos el primero de los vídeos. Miren, 13 minutos. Vamos al segundo. El segundo trata de algo que es resultado de haber visto así la Biblia. A fines del siglo XIX, un gran exégeta, Bernard Doom, alemán, suizo-alemán creo, descubre, al leer Isaías, un gran estudioso de Isaías, en esta especie de vicio que les digo que es dividir la Biblia al infinito, descubre que hay unos textos que ya la liturgia los usaba de manera especial, Ya la liturgia, pero la liturgia los usaba por una intuición espiritual en el sentido de esos textos. Pero jamás a ningún liturgo se le había ocurrido que eso podían ser poemas aislados, distintos, y descubre los cánticos del siervo sufriente. Como les digo, en la liturgia ya se usaban así, la liturgia del lunes santo, martes santo, etc., utilizaban estos textos de una manera especial, pero simplemente todo se atribuía a Isaías. Y este hombre que trabaja sobre la hipótesis de que Isaías son en realidad 3 épocas de profetismo distintos, sigue siendo el marco de referencia que usamos nosotros, como me lo han escuchado a mí muchas veces. Este hombre que trabaja sobre esa hipótesis descubre que hay 4 textos, 4 poemas que no se integran en el conjunto y que de alguna manera son distintos. Claro, se darán cuenta, por eso les mencioné antes este vicio de la exégesis del siglo XIX. ¿Qué fue lo primero que hizo? Lo atribuyó a otro autor. Entonces estos eran poemas de otro autor. Bueno, hoy en la actualidad ya yo creo que nadie sostiene, ningún exégeta sostiene que los 4 cánticos del siervo sufriente sean de otro autor. Son del segundo Isaías. Pero realmente, cuando los leemos, nos damos cuenta que tienen tensión con el resto de la profecía de Isaías. O sea, son 4 poemas muy especiales. Los 4 están ubicados en el segundo Isaías. Saben que segundo Isaías es la parte del libro de Isaías que va desde el capítulo 40 al capítulo 55. Todo eso lo llamamos en la actualidad segundo Isaías. Es un profeta del fin del exilio de Israel, de Judá, del fin del exilio, o sea, siglo VI, pero ya terminando el siglo VI, y él descubre, podríamos decir, penetrando en la situación en la que está viviendo el pueblo de Judá, descubre que Dios no los había abandonado en todo ese exilio, que había estado creando un nuevo pueblo de Dios. Y ve en la milagrosa liberación, porque Ciro el rey de Persia, conquista Babilonia y libera a esta población que estaba allí cautiva en Babilonia, cautiva pero viviendo normalmente, pero les permite volver a su tierra, les financia la reconstrucción del templo. Entonces, claro, ¿cómo lo llama Isaías 2 a este rey que es pagano, que no conoce a Dios? Lo llama el Redentor de Judá. Introduce esta figura del Redentor como figura religiosa, la usamos ahora nosotros, pero es una percepción del segundo Isaías. Él ve a Ciro como el gran Redentor de Judá. Pero claro, andando un poquito el tiempo, ni todos los que vivían en Babilonia quisieron volver a Judá. Claro, vivían bien en Babilonia, habían puesto sus negocios, tenían sus familias, se habían casado con gente del lugar. Me voy a ir ahí a cultivar una tierra que ni conozco, que mis abuelos me contaban que salieron de allí.
no voy a volver. Y entonces, claro, ni volvieron, ni reconstruyeron inmediatamente el templo, ni el culto adquirió el esplendor que esperaba Isaías. Se puede decir que hay una gran desilusión. Una gran desilusión. La historia, por supuesto, va a continuar. Hay un nuevo regreso 100 años más tarde. Hay sí una reconstrucción del templo, como no. Pero el clima de este segundo Isaías, en cierto sentido, se desinfla. Y ahí aparecen estos 4 cánticos que nos hablan de una redención que ocurre en ese pueblo, pero que es un contrapunto a la redención esta histórica. Hay como el siervo de Yahvé es una figura nueva, no es el pueblo de Israel, no es Judá, es otra cosa. Y es una figura en cierta medida trascendente. Y entonces, ahora sí, vamos, ¿cuáles son esos 4 poemas? Isaías 42, 1 al 7. Bueno, luego está la discusión de los cortes, si hay que seguir hasta el 9, bueno, en fin, no importa. Yo doy lo que en la actualidad se suelen separar como los 4 cánticos del siervo. Isaías 42, 1 al 7. Ese es un oráculo de investidura solemne del siervo de Yahvé. Isaías 49, 1 al 6, es una especie de relato autobiográfico de vocación en donde el siervo de Yahvé confronta lo que él había creído que le estaba pasando, que es que se sentía herido de Dios, humillado, ¿no? Y, sin embargo, Dios estaba haciendo algo con él. Isaías 54 al 9 es una especie de pequeña confesión al estilo de Jeremías. Jeremías, el profeta, está plagado de pequeñas confesiones del profeta en donde él descarga su alma y sus sufrimientos. Algo así pasa en Isaías 54 al 9. Y finalmente el gran cántico, el cuarto, Isaías 52, 13 a 53, 12, o sea, estamos hablando de un cántico bastante largo. Ese texto es la corona de todos los otros. Y yo les diría, si no estuviera ese texto, los otros no se entienden, porque aquí es donde adquiere la síntesis. ¿Quién es este siervo de Dios sufriente? Bueno, esos 4 cánticos nosotros los leemos en la liturgia de la semana que viene. El Domingo de Ramos leemos el tercer cántico, pero fragmentariamente, no lo leemos entero, leemos solo 3 versículos, 2 versículos, el Domingo de Ramos. Pero después, el lunes santo, primer cántico del siervo, martes santo, segundo cántico del siervo, miércoles santo, tercer cántico del siervo, viernes santo, el jueves no, porque tiene su liturgia muy propia, viernes santo, el gran cuarto cántico del siervo. Y claro, ¿qué ha sido este cuarto cántico del siervo? ¿Por qué lo leemos en Viernes Santo? Ha sido el motor de la comprensión de Jesús para los primeros cristianos. Ellos no sabían nada de historia del exégesis, no sabían nada de cuarto cántico del siervo, ni Deutero Isaías, ni nada de todo eso. Pero encontraron que ese texto era el único de toda la Biblia que realmente hablaba como si estuviera hablando de Jesús. Contaba, no en un sentido, no en un sentido literal, como si dijéramos cada cosa que le pasó a Jesús, sino que contaba el sentido de la muerte de Jesús. Frente a unos cristianos que se sentían completamente desamparados después de haber seguido a este hombre al que consideraron el Mesías, el enviado de Dios, que decía cosas realmente nuevas, que hablaba con autoridad, que hacía incluso milagros portentosos. Después de eso lo ven colgado en la cruz, como a los malhechores. Maldito el que cuelga del madero, decía el Deuteronomio, Maldito el que cuelga del madero. Lo ven maldito allí.
Claro, nosotros estamos tan acostumbrados a la imagen de la cruz, todos tenemos alguna, ¿eh? Estamos tan acostumbrados que nos parece una cosa gloriosa. Pero la cruz es humillación y maldición. Maldito el que cuelga del madero. Bueno, ¿cómo fueron a entender ese maldito el que cuelga del madero? Ah, me dirán, pero es que después resucitó. Sí, después resucitó. Claro que después resucitó, pero ¿cómo se entiende ese paso por la muerte? ¿Qué significa eso? Porque para llegar a la vida de Dios tiene que pasar por esa muerte, además la peor, tiene que pasar por la humillación. Porque también se puede dormir en la cama, ¿eh? Y morirse y pasar una vida nueva. Pero no ocurre eso con Cristo. ¿Por qué tiene que pasar por la maldición? Bueno, el único texto que encontraron claramente centrado en eso, el cuarto cántico de Isaías. Cuarto cántico del siervo. Hay por supuesto otros, porque a partir de ahí, a partir de la clave hermenéutica que da este cuarto poema de Isaías, sí que podemos descubrir los salmos de deambulación. Pueden ver en uno de mis vídeos, hablo de estos de pasión, hablo de lo que son los salmos de deambulación, los salmos del justo perseguido, libro de Job. Empezamos a abrir el cajón y nos encontramos con que el sufrimiento redentor estaba desde el primer día, desde Abel. Desde Abel, que lo mataron por hacer el buen sacrificio, no por hacer el mal sacrificio. Desde ahí estaba el sufrimiento redimiendo. Pero, ¿quién le puso nombre a eso? Nadie. El cuarto poema de Isaías. Por eso lo leemos en Viernes Santo. Esa fue la gran intuición de los primeros cristianos. Sin eso, sí podríamos recordar que Jesús está vivo, que Jesús resucitó, pero no entenderíamos el paso por la muerte. Bueno, ¿qué hacen estos cuatro poemas en Isaías? No son cuatro aerolitos, como un poquito con ese vicio exegético lo entendieron el siglo XIX, ¿no? Es decir, bueno, habían quedado ahí porque habían quedado ahí, pero eran de otro autor. No, no son aerolitos caídos en Isaías. No son pedazos de papiro que se pegaron mal en el texto de Isaías, no. Hacen un verdadero contrapunto con lo que los rodea. Por ejemplo, la palabra misma siervo, que nosotros la usamos para el siervo sufriente, es decir, para el protagonista de estos cuatro poemas, la palabra misma siervo se utiliza en el contexto del segundo Isaías para referirse al pueblo de Israel, a Judá. Judá es el siervo de Dios, pero resulta que ese siervo, fíjense, vamos a leer un pequeño textito, Isaías 42, el primer cántico del siervo es 42, 1 al 7. Bueno, les voy a leer del final del 42 casi, 42, 19 al 20. ¿Quién está ciego sino mi siervo? ¿Y quién es tan sordo como el mensajero que yo envío? ¿Quién es tan ciego como el enviado y tan sordo como el siervo de Yahvé? Por más que has visto, no has hecho caso. Mucho abrir las orejas, pero no has oído. O sea que fíjense que aquí la palabra siervo está usada en otro sentido. Resulta que Isaías, como les digo, este segundo Isaías, desilusionado con esto que está pasando, ¿no? Porque, claro, él canta la obra de Dios en Judá, pero resulta que Judá no restaura absolutamente nada. Parece que no aprendió en los 50 años del exilio. ¿Quién es sordo como mi siervo? Judá no terminó de aprender en los 50 años del exilio. Un poco le pasa como a nosotros, ¿no? En la iglesia, que venimos 2000 años contemplando la cruz y después resulta que cuando la iglesia vive la cruz decimos, no, es que la atacan, hay que hacer el movimiento de no sé qué abogados para, la atacan a la iglesia y vamos a hacer juicios. No entendimos nada. Bueno, eso le pasó a Judá, no entendió nada de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y entonces contrapone estos dos siervos. A los dos los llama siervos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que este es un siervo, vamos a leer cómo se entroniza este siervo, vamos a leer
el primer cántico del siervo, que dice así: mirad a mi siervo. En realidad empieza con he aquí. He aquí mi siervo. Ese he aquí tiene su importancia, por eso lo destaco. A quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Y ahora viene algo muy curioso, porque claro, Judá, que quería volver a su tierra, los que querían volver a su tierra, volver al templo, y en tal caso que Ciro confesara al Dios de Israel, que todos los pueblos rodearan a Judá y Judá fuera el centro de la historia. Manifestará la justicia a las naciones, no gritará, no clamará, no voceará por las calles, la caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. Ni vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país, porque en su ley esperan las islas. La idea de las islas en Isaías es siempre lo lejano, ¿no? Lo que queda fuera del territorio al que iría un judío, ¿no? Esto dice el Señor Dios, que crea y despliega los cielos, que consolidó la tierra con su vegetación, que da el respiro al pueblo que la habita, el aliento a quienes caminan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te tomé de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo, luz de las naciones. Fíjense, ¿no? El universalismo es algo totalmente nuevo en la comprensión bíblica, porque Dios es siempre el Dios de Judá, el Dios de Israel, como para nosotros es el Dios de los católicos, el Dios de... ¿no? Y aparece esto nuevo. Te hice de ti alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel y de la prisión a los que habitan en tinieblas. Esa es la investidura solemne del siervo. Ven que es como muy contrapuesto a lo que es el siervo que es Judá y que no entiende la obra de Dios. Les hice les comenté lo del he aquí con la que empieza, porque el versículo anterior a este poema, o sea, 41-29, el último versículo del capítulo 41, luego ya viene el 42 y empieza el cántico del siervo, termina también con un he aquí. En 41-29 dice: he aquí que todos los ídolos son vanidad, sus obras no son nada. Son viento y vanidad las imágenes fundidas. He aquí mi siervo, aquella... O sea, el siervo, que es un viviente, no es solamente alguien que va a redimir, alguien que va a salvar. Es también la gran ofensiva de Dios ante los ídolos. La gran carta de Dios en la manga contra esa tendencia que tenemos los seres humanos a idolizar, a fijar en el código, en la imagen, en todo eso. La gran baza de Dios es el siervo que se mueve, arranca de la cárcel al cautivo, al que vive en tinieblas, ilumina. Entonces el siervo de Dios no sufriente, el siervo que es en ese momento Judá, y yo diría hoy en la iglesia, es sordo y ciego. El siervo oye e ilumina. El siervo de Dios no sufriente es pecador. Y aquí ya tengo una lista de citas, pero no lo voy a hacer muy largo. El siervo sufriente es justo. El siervo de Dios no sufriente espera de Dios que continuamente lo esté alentando, que le dé aliento, porque se desmaya, lo que nos pasa a nosotros, nos desmayamos todo el tiempo por lo mal que el mundo nos trata. El siervo de Yahvé lleva una fe animosa, lleva la fe para adelante, él sostiene el ánimo, lo acabamos de leer. No desmayará ni se quebrará hasta implantar en la tierra el derecho y su instrucción atender. No desmayará ni se quebrará. Cuando Jesús va a pasar por Samaria y le cierran la puerta y dicen, no, como este va a Jerusalén, no le hospedamos, y entonces saltan los apóstoles, ¿no? Vamos a hacer caer fuego del cielo.
Y Jesús los mira, ¿no? Si fuego del cielo, ¿qué? Ustedes están totalmente locos. Bueno, Lucas 9:53. Importante, esperan que las naciones, o sea, el siervo no sufriente espera que las naciones le sirvan, que las naciones reconozcan por fin de una vez la grandeza de este siervo que Dios eligió, de esta alianza que Dios hizo con Judá. Mientras que precisamente lo propio del siervo de Yahvé es ponerse al servicio de las naciones. Eso que formulamos hoy en nuestra fe, ponerse el servicio al mundo. Eso es la fe. Pero eso ¿de dónde lo aprendemos? No del comportamiento de Judá, ni de nuestro comportamiento a lo largo de la historia. Lo aprendemos del siervo sufriente de Dios, es decir, del propio Cristo. Servicio a. Eso es la esencia misma del siervo sufriente. De eso habla el capítulo 52, 13 a 53, 12, es decir, el último capítulo. ¿Y cómo se llama ese servicio a los hombres que hace el siervo sufriente? Bueno, ahí es, yo les diría, teológicamente es el gran aporte de los cánticos de Isaías, de los cánticos del siervo sufriente, que es descubrir algo que es difícil de entender y difícil de descubrir: la vicariedad del sufrimiento. El hecho de que el sufrimiento, que es aquello que acompaña la vida del hombre, Dios no manda el sufrimiento, Dios no es un Dios sádico que hace sufrir al hombre, pero el sufrimiento está en la trama misma de esta economía del mundo, de este desarrollo del mundo. Lo podemos racionalizar a través de conceptos como el pecado en la historia, el pecado original. No dejan de ser racionalizaciones. Lo cierto es que lo que experimentamos es un mundo en donde el sufrimiento está en su entramado mismo, en sus nervios, lo recorren. La muerte, como gran límite, recorre el mundo, como esa imagen tan preciosa en el medioevo, ¿no? La muerte ahí con su guadaña recorriendo. La muerte recorre el mundo, el sufrimiento recorre el mundo. Bueno, ¿qué hace verdaderamente el siervo sufriente de Yahvé? No es que Dios lo muele a palos a su hijo porque así se sacia esa teología espantosa de la satisfacción, ¿no? Había que colmar 5 kilos de sufrimiento para que Dios se calmara y se tranquilizara y dejara de estar airado con nosotros. No, el siervo sufriente carga sobre sí un sufrimiento que está en el mundo. Y lleva a Dios a sufrir con los hombres, a compartir su destino de un hombre que es imagen de Dios, un Dios que se hace a sí mismo imagen del hombre. Y alcanza con eso la plena divinización, y de una manera paradójica, ¿no? Porque la alcanza en la muerte y el sufrimiento. La plena divinización a la que había llamado desde la primera página de la revelación a cada uno de los hombres. Bueno, muy bien, a leer los 4 cánticos del siervo. Tengo, allí también les dejo, tengo unos escritos sobre este tema en las publicaciones de TF, como para aquellos que quieran continuar profundizando en esto. Muchas gracias, nos vemos después de la Semana Santa. Y bueno, una buena Semana Santa para todos y una feliz Pascua de Resurrección. Muchas gracias.